que está ocurriendo en este momento en el país, que unos podrían o algunos podrían pensar que es inédito, pero que quizás tiene algunos referentes previos en la historia en el Perú, no solamente en el Perú. No, por supuesto. Por eso nos acompañan esta noche. Está el doctor Jorge del Castillo, militante aprista y ex presidente del Consejo de Ministros, Víctor Andrés García Belaúnde, ex congresista también, está con nosotros, y Jorge Nieto, ex ministro también, y también, bueno, ex candidato al Parlamento en las últimas elecciones. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, caballeros? Bien, decíamos que algunos hitos en la historia del Perú pueden de repente tener resonancia o tener esto que está ocurriendo ahora, resonancia de algo que ocurrió tiempo atrás. Vayamos al antecedente más remoto. En el caso del APRA, durante el gobierno de Sánchez Cerro, también hubo, digamos, discusiones posteriores al acto electoral y una situación de agitación que llegó digamos, a la muerte en muchas circunstancias. ¿Qué nos puede contar Jorge del Castillo? Por supuesto. Eso fue, digamos, un proceso en que Aya La Torre postuló versus Sánchez Cerro. Aya La Torre ganó la elección, pero la lectura de Sánchez Cerro hizo lo que le dio la gana y se endureció. Y esto termina después, por decir termina, en la revolución de Trujillo del año 32, donde más de 4.000 apristas fueron fusilados o eliminados en los cañaverales y en los paredones de Chanchán. Así es que, y justamente esto inspira, y más otros eventos de la vida republicana, inspiran que en la Constitución del 79, nuestro constituyente Alfonso Ramos Alba planteara el derecho de insurgencia por primera vez en la Constitución. Artículo 82, si mal no recuerdo, concepto que se repite en la actual Constitución en el artículo 46. Si es que ante un hecho de abierta ilegalidad, de violación de derechos, de transgresión de la propia Constitución de un gobierno o de la ilegalidad de un régimen, el pueblo civil tiene derecho a insurgir de acuerdo con la Constitución, y eso no es un delito, eso es un derecho de la población. En el caso de Víctor Andrés García Belaúnde también traíamos a la memoria, antes de salir al aire nos poníamos de acuerdo para precisar algunos hechos concretos y hablábamos de lo ocurrido en el año 69. Si pudiese compartir con nosotros también y con nuestros televidentes para entender cómo han sido estos momentos tan crispados en elecciones. Sí, este momento no es el primero en el Perú, evidentemente. Una pequeña precisión a mi amigo Jorge del Castillo, en las elecciones del año 31, yo creo que no ganó Aya La Torre, ganó Sánchez Cerro, porque era muy popular, había derrotado a Leguía, dictador 11 años, o sea, era muy popular, era difícil ganarle a Sánchez Cerro, así que esa es una precisión de la cual no nos ponemos de acuerdo seguramente. Bueno, un poco populista tu precisión, pero favorable a los camisas negras. No, yo estoy recogiendo un poco la historia, pero el primer antecedente peligroso de esto, yo creo que es el año 1894, cuando se presenta Andrés Sabino Cases a la presidencia de la República, apoyado por el gobierno de Justino Borgoño en ese momento, y los resultados son muy cuestionados y empieza una guerra civil que acaba con el derrocamiento de Cáceres, que era Cáceres el héroe de la Breña, acaba finalmente al año siguiente derrocado. Pero volviendo al año 62, a la pregunta de Mávila, el 62 se presentan 7 candidatos, 3 de mucho peso, Aya La Torre, que tenía una larga experiencia y un gran partido, Odría, que había gobernado 8 años, el general Odría, que era un hombre también de mucho predicamento, y Belaúnde, que era un candidato muy nuevo, muy joven, pero que empezaba ya a hacerse notar, había sido candidato antes. Allí la diferencia fue 15.000 votos, de un electorado de 1,5 millones de votos. 15.000 votos de diferencia. Y el jurado no se pronunciaba, apoyado de alguna manera con llamadas telefónicas de Manuel Prado Garteche. Y claro, ahí Acción Popular protestó y salió a las calles a protestar porque había lo que se decía en ese momento, manifiesta voluntad de fraude. No fraude, sino manifiesta voluntad de fraude. Bueno, y entonces lógicamente 10 días antes de la transferencia de mando, que no había resultados oficiales del jurado, porque no se pronunciaba todavía, revisando actas, etcétera, vino el golpe de Estado y anuló las elecciones y convocó a elecciones en la Junta Militar de Gobierno para el año siguiente, donde Belaúnde sacó
40%. Anteriormente, el 62, Belaúnde y Ayala Torre sacaron 32.6, 32.2, 15.000 votos de diferencia y yo diría 28. Pero el año siguiente, Ayala Torre pasó de 32 a 34 y Belaúnde pasó de 32 a 40. Aliado con la democracia cristiana. Aliado con la democracia cristiana. Y en ese momento, así es. Así es. Entonces yo creo que ese es... Chovito, una buena precisión. Sí, Ayala Torre subió de 32 a 34. así es. Exactamente de 557.000 a 623. O sea, la imputación de fraude al APRA es falsa. Pues si no, si hubiera sido fraude, en el siguiente año hubiera tenido menos votos que en el 62. Pero había más electores también. No, en el no, no, 63 de que un en el año al otro, 62. perdón, es el mismo padrón. Es 1,5 millones de mismo electores padrón. en esa época, ahora son 20 millones, ¿no? Claro, con el mismo padrón, el APRA sacó 2 puntos más. Pero una precisión a Jorge, el APRA subió 1.5 y Belaúnde subió hasta 40, o sea, subió 8%. El salto fue Odría bajó de 28 a 26 y subió. La democracia cristiana tenía 2%, o sea que no, la subida de Belaúnde de 8 puntos no fue por la democracia cristiana que salió después porque tenía 2%. Pero se publicó un libro blanco. El ejército publicó un libro blanco con el fraude de aquella época. Y ahí se demostró que en una casa de un distinguido aprista se encontraron cédulas de votación. Ahí está, pues, Ahí está publicado en el libro blanco. Pues. Ahí está publicado en el libro blanco. O sea, yo lo A preciso. dejar que tercie. Antes del ministro de precisión Defensa, en porque fueron precisión. militares los que hicieron el libro blanco, ahí está la discrepancia. No. Dicen, encontraron votos, pero lo concreto es que un año después el APRA tuvo 2 puntos por ciento más. Pero perdió. Bien, pues, Pero perdió. no hay problema. Pero antes había sacado 15.000 votos de Vamos más. a darle la palabra a nuestro otro invitado, a Jorge Nieto Montesinos. Quizás tiene algo que decir sobre eso. Pero también- Bueno, Y que conoce mucho, además de procesos en otro país, también como lo ocurrido en Chile, por ejemplo, que podría traernos a la memoria. Usted aquel es un gran- Chile o este Chile reciente, ¿no? Así No, es, pero Chile en el estamos hablando 70, de aquel Chile. Pero digamos, en relación a lo que comentan tanto Víctor Andrés como mi tocayo, es interesante notar que tanto cuando Aya de la Torre fue impedido llegar al gobierno en el 31, ganado o no ganado Sánchez Cerro, lo acusaron de aprocomunista. Y en el caso del arquitecto Belaúnde Terry, lo acusaron de comunista. Entre otras cosas, porque además de la alianza con la DC, tenía alianza con el Partido Comunista que le dio victoria en el Cusco, que era una plaza tradicionalmente ligada al comunismo. Pero, ¿por qué lo recuerdo? Porque este elemento ha sido siempre un ideologema usado en las campañas electorales. Hay un sentimiento muy fuerte en esa dirección y se usa con razón o sin ella. Ahora, en relación a la actual situación, hay quizás un antecedente histórico en el Perú, acaso más remoto, que es la discusión de los liberales sobre el voto en el siglo XIX. Cuando discuten los liberales sobre el voto, la posibilidad de generalizar el voto a todo el universo poblacional peruano, discuten dos cosas. Uno, el alfabetismo o analfabetismo, pero en realidad detrás de él hay un argumento más fuerte. ¿Cuál es el argumento? ¿Qué pasa si los indios ganan porque votan y nos quitan nuestras propiedades? Ese es el argumento de fondo que está detrás de toda la elaboración de los liberales en el siglo XIX. Y uno piensa que ahora, cuando ha ocurrido esta elección, a lo mejor aquel viejo miedo se ha resuelto. En gran medida, como ha dicho el abogado de una de la candidata Fujimori, las serranías han votado y probablemente han ganado la elección. Todavía no lo sabemos, como ha dicho bien Vargas Llosa, el jurado tendrá resolverlo, que decir. resolviendo de acuerdo a la ley. Pero es probable que eso haya ocurrido. Lo que quiero decir es que hay ciertas constantes históricas que cuando miramos largo, lo que podemos sacar como conclusión es que más vale bajarle a los ánimos, serenarlos todos y encontrar lo que tenemos que hacer los políticos. Formas de salida y de solución para acotar los problemas y escuchar a un país que está partido en dos. Porque más allá de las votaciones de la primera vuelta, en donde uno no alcanza ni el 20% de los votos y otra apenas llega al 13% de los votos, lo que tenemos en la segunda es un país dividido. ¿Qué tenemos que hacer en primer lugar? Y será tarea del próximo mandatario, unirlo. Y en segundo lugar, además de unirlo, escuchar las demandas que están detrás de la votación de aquel que no ha votado por mí, que tienen que ser incorporadas dentro de una gestión de gobierno para poder cohesionar al país. ¿Qué ve en juego? La estabilidad del régimen y del propio presidente. Así es. Ahora, los traemos al presente para hacer justamente... Una pequeña precisión a Jorge, a quien aprecio, por supuesto. Belaúnde nunca se unió ni se alió con el Partido Comunista en ningún momento. El Partido Comunista tenía sus candidatos en el año 62. Belaúnde, cuando le dijeron, ¿usted es comunista? No, no. Yo no estoy a favor del comunismo, yo estoy a favor de las comunidades, de los comuneros, que
es diferente. O sea, no, la izquierda apoyó a Belaúnde porque era un reformista. Él hablaba de la revolución del crédito. ¿Y cuál era la revolución del crédito? Por ejemplo, crear el Banco de la Nación. Y lo creó en perjuicio de la banca privada que manejaba los dineros del Estado. O sea, ese tipo de reformas es la que impresionó en su momento y por eso fue acusado de comunista. Muy bien, pero vayamos a la actualidad ahora sí. Antes de llegar a la actualidad, mira, en ese tiempo, para ganar, tienes que tener 33%. Ahí la Torre sacó 32.81%. Pero Seoane sí pasó el 33%. Porque antes se votaba por separado presidente, primero y segundo vicepresidente. Si es que elección había, fraude no había. Ok. Muy bien, pero vayamos entonces a las reverberaciones de aquello real. En lo que está ocurriendo ahora. Ya. Jorge del Castillo. Ok. Mira, yo creo que aparte de discutir el tema, porque mejor esperemos con serenidad la parte electoral. Me preocupa la inestabilidad en el tribunal, ¿no es cierto? O sea, hay resoluciones unánimes que después se las terminan echando abajo, eso no lo podemos entender. Querer limitar porque a las 8 o a las 12, eso es una triquiñuela, eso es propio de de Nazángaro, pueden hacer ese tipo de trapacerías. Me refiero a Chirón Nazángaro, no a Sángaro en Puno. Entonces, vamos un poco a los temas de fondo. ¿Qué es lo que estamos discutiendo en beneficio del pueblo peruano, los que queremos la verdad electoral? Queremos defender las libertades, queremos defender los derechos, queremos defender aquello que es inherente al ser humano, la democracia, el derecho a elegir y ser elegido, la alternancia, la libertad de prensa, etc. Estas son nuestras convicciones. Y tenemos gran temor de que un candidato que se ha expresado en sus primeros liquidar el defensor del pueblo, desactivar el Grupo de Lima, acabar con el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A Venezuela? Yo no quiero que mi patria se convierta a otra Venezuela. El Perú tiene con Venezuela una tradición histórica desde Junín y Ayacucho, y por eso lo defendemos, para recuperar su democracia a los venezolanos. Pero no queremos que ese germen, que es una bacteria horrible, política, termine instaurándose en el Perú. Correcto, pero es una lucha posterior a los resultados que tenga que... Pero tenemos que empezar desde ahora, y se ha empezado antes tratando de esclarecer un sector de la población que no ha entendido el mensaje. ¿Por qué? Porque ha primado por un sector de la población de repente el factor de humillación, de pobreza, la crisis por la pandemia. Todo eso ha agudizado el tema, sin duda. Y yo no critico a esas personas, ni creo que la mitad del Perú sea comunista. Es una reacción, ¿no? Pero esa reacción puede generar otras reacciones en cadena que nos puede llevar a un totalitarismo. Ninguno de los dos candidatos, en este caso, además, en primera vuelta, logró esos 30 y tantos % de los que estamos hablando antes, ¿no? Ni juntos. Ni juntos, ok. Víctor Andrés García Belaúnde, la reflexión a hoy. Una reflexión, primero que nadie va a poder gobernar con la mitad en contra. Eso, es decir, lo que se requiere acá, más que ideas, es gobernabilidad, ¿no? Y la gobernabilidad es a través de resultados, elecciones y resultados limpios, verdaderos, y el jurado que está tan cuestionado, tiene 4 miembros, no 5, bueno, tendrá pues que hacer un esfuerzo extraordinario para dar resultados verdaderos, porque si no, acá puede pasar cualquier cosa. En segundo lugar, pueden demorarse, hay más de 1000 actas revisando, y si hablamos de 15, 20 minutos por cada acta, estamos hablando de 3 o 4 o 5 o 6 o 7 semanas en revisión, y de repente llegamos al 28 de julio y no hay gobierno. Eso puede pasar. Y si es así, ¿quién va a gobernar el Perú? El nuevo presidente del Congreso, y tendrá que convocar a nuevas elecciones. Quizás esa posibilidad también hay que pensar. O sea, tenemos que tener un plan B. No solamente un plan A, un plan A, sino también un plan B. Puede pasar que el nuevo presidente del Congreso asuma la presidencia y tenga que convocar a elecciones y nuevamente se convoca elecciones, y como pasó el año 62, ya no habrá 1,5% más de un candidato o medio punto en disputa, 15.000 votos en disputa, o lo que hoy día podría ser 50.000 votos en disputa, sino habrá mayor amplitud, mayor respaldo de un candidato sobre otro, y el Perú ganará con eso gobernabilidad. Jorge, con Jorge Nieto en este caso, con esa misma perspectiva histórica que hemos venido
mencionando hasta ahora, se pueden también vislumbrar algunos desenlaces posibles. Hemos conversado sobre algunos posibles fraudes en elecciones pasadas. Jorge dice que no, Víctor Andrés dice que sí, pero el fraude era parte de la cultura política del momento. Cambiar el voto en el ánfora, dar el anforazo, era parte. En los últimos 20 años, desde que reinauguramos el ciclo democrático, hemos consolidado la democracia en el país y los votos se cuentan. Y se cuentan de acuerdo a ley. Discrepo de Jorge del Castillo de que los plazos y las fechas son triquiñuelas. No, son resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones que establecen los criterios a través de los cuales se cuentan los votos. Y los plazos tienen sentido. Si no, yo hubiera podido decir, cuando intenté ser candidato presidencial por el Partido del Buen Gobierno, oiga, no me ponga el plazo del 30 de septiembre, es una triquiñuela. Pero no, son los plazos. Y la autoridad los establece. Coincido con el escritor Vargas Llosa que ha dicho lo que el jurado resuelva. Lo que el jurado resuelva. Y creo que todos tenemos que coincidir en eso. Nosotros, aquí en esta vez estoy seguro, en este set, nadie está de acuerdo con estos llamados que se están haciendo a través de redes a que el gobierno, el comando conjunto dé un golpe de Estado. Lo están diciendo de mil maneras. Y lo han dicho algunos civiles, algunos muy destacados. Y las Fuerzas Armadas, no soy yo quien para hablar por ellas, pero las Fuerzas Armadas han sacado 3 comunicados distintos y sucesivos a lo largo de los últimos 3 o 4 meses diciendo, nosotros sabemos cuál es nuestro rol constitucional. Y diciéndolo a los civiles, hagan lo suyo. Los líos políticos resuélvanlo a través de las leyes y a través de las instituciones que se han dado. Creo que eso es lo fundamental. En este caso, más allá de quién gane, yo creo que es claro, por las cifras que se están dando en el último tiempo, por las resoluciones que ya toma el jurado, que aparentemente el profesor Castillo va a resultar siendo finalmente ganador. Pero más allá de quién lo sea, todos tenemos que aceptar la palabra de la autoridad electoral. Si no, abrimos una caja de Pandora que termina ya sabemos dónde, en la violencia. Y nosotros queremos tramitar nuestros problemas en paz y en democracia, porque es una conquista que nos costó mucho en el Perú, muchísimo. Por tanto, hoy tenemos que preservarla de un modo muy cuidadoso, muy importante. Con esa reflexión, entonces, cerramos la participación de nuestros invitados.